El querigma cristiano, queridos hermanos, surge en la ciudad santa de Jerusalén. Y digo el querigma porque querigma quiere decir buena noticia o buena nueva. Y a pesar de que se vivió en medio de suspenso y de dolor por la muerte de Jesús, con su gozosa resurrección comienza la salvación en el mundo. Y van a ser precisamente los apóstoles, las mujeres más cercanas a Jesús y algunos grupos de discípulos que en Jerusalén y en algunos lugares de la periferia pudieron constatarlo. De aquí entonces que el foco de la salvación comenzó en Jerusalén, pero no se quedó ahí. Cuando Jesús concluía ya su estancia, Jesús el glorificado, entre nosotros, pide a sus discípulos ir a un lugar elevado, y ya estando ahí, les da el último mandato, cuando les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto yo les he enseñado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto, sin duda alguna, los apóstoles lo tomaron con toda la seriedad y responsabilidad que el mandato exigía. Y esa es la razón por la que, al escuchar hoy la primera lectura de este día, los apóstoles salen de Jerusalén. No pueden quedarse encerrados en la ciudad santa. Y cuando llegaron a Fenicia, a Chipre, a la misma Antioquía, fueron con esa disposición de anunciar el misterio pascual de Cristo, es decir, el misterio de su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Esa era la buena noticia del reino nuevo, inaugurado por él. Y no solamente fueron allí, también dice que se fueron a Grecia, a Atenas. Y sin embargo, para quienes no sabían, fue precisamente en Antioquía donde por primera vez le llaman a esos seguidores de Cristo, a esos continuadores de la doctrina de un tal Cristo, el nombre de cristianos. Así de que, gracias a ellos, hoy con mucha alegría y con mucho orgullo presumimos en el mundo ser cristianos. Y cristiano es aquel que es ungido por Cristo, porque eso quiere decir Cristo, el ungido. Entonces la Iglesia ve en cada uno de sus hijos diseminados por el mundo un ungido, un cristiano, y que por lo tanto debe también hacer suyo esta labor misionera que hicieron los apóstoles por mandato de Jesús. Ninguno que se llama cristiano debe quedarse callado, ninguno, sino que debe ser portavoz, debe ser profeta, debe ser, si el término cabe, bufón de la buena nueva del reino. En ese sentido, creo que ya desde el inicio de la Pascua yo les decía que ojalá en este tiempo de confinamiento en que estamos viviendo,
que ojalá en este tiempo en que estamos recluidos en la familia, por esa enfermedad terrible que estamos viviendo en el país y en el mundo, a que nos acercáramos a la lectura cuidadosa, atenta y de fe de estos pasajes que nos narran los evangelistas y nos ponen de manifiesto el misterio pascual de Cristo, pero también de cómo se fue configurando la primera comunidad cristiana en torno a este acontecimiento. Y de eso nos da razón el libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo en esta cincuentena pascual. Léanlo, de verdad, y van a descubrir la valentía, la decisión, el coraje, pero también la alegría con que los primeros hombres se empezaban a llamar cristianos y que en torno a ellos giraba el misterio de la salvación para quienes tenían a bien escucharlos. A mí me llama mucho la atención cómo después de su predicación dice cómo la mano del Señor estaba con ellos y cómo muchos se iban convirtiendo y abrazando la fe en torno de Jesús. Debió haber sido una maravilla, pero más maravilla es todavía cuando nosotros también nos alegramos, cuando nosotros nos sentimos orgullosos de ser cristianos y también católicos, por supuesto. Como muchas personas a veces me dicen, padre, yo soy católico, soy católica. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque voy a la iglesia. Soy católica porque voy a que me pongan la ceniza en la cabeza. Soy católica porque participo en las fiestas patronales de mi pueblo. Sí, eso es muy bueno. Pero más bien, serás católica, católico, cuando manifiestes en ti al ungido, es decir, a Jesús, al Mesías. Cuando tu vida sea un constante testimonio de amor, de bondad, de entrega, de generosidad, de ayuda solidaria y de testimonio para los demás. Ese es el verdadero cristiano, ese es el verdadero católico. ¿Que lo demás no sirve? Claro que sirve, por supuesto que sí. Yo en ningún momento estoy diciendo que no sirva, no. Es cierto que ahorita no sentimos la ausencia y cuánto anhelamos tenerlos nosotros como sus pastores en un lugar como este. No se puede en este momento. Yo sé que yo quisiera y ustedes quisieran también. Por eso les hemos siempre insistido, hagan de sus hogares esos espacios de oración, de comunión con Jesús, y siéntanse orgullosos de ser cristianos, de ser ungidos de Dios, pero también de profesar por su buen testimonio, por su buen ejemplo, por su bondad, por su caridad, por su solidaridad en ese núcleo familiar del Hijo de Dios. Siéntanse orgullosos y den testimonio del amor de Dios, como sin duda alguna estos primeros cristianos lo hicieron. Por ahí viene ya la labor de Pablo, es uno de los grandes maestros de la fe que ha tenido la Iglesia en los inicios del cristianismo. Y ver cómo, con qué alegría, con qué generosidad, con qué entrega, Pablo dedicó toda su vida a ese maravilloso o a esa delicada responsabilidad también. Quiero concluir, si me lo permiten, contemplando a un Jesús que defiende esta figura del Antiguo Testamento en la que Dios, Yahvé, utiliza para expresarle a su pueblo su cercanía, expresarle a su pueblo su preocupación y también su cuidado. Y que muy hermosamente el Salmo 22 lo refiere cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si ustedes van a ese Salmo, van a descubrir en ese lenguaje
con que lo expresa el autor de este salmo, esa solicitud de Dios por su pueblo, ese cuidado cariñoso y amoroso hacia su rebaño. Y Jesús no se quiere quedar atrás también. Por eso Él recoge otros rasgos de este ser de pastor cuando se lo expresa a aquellos hombres judíos que le preguntaban de manera constante, que lo presionaban de manera tenaz cuando le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, si tú eres el ungido, si tú eres el Cristo, dínoslo en este momento. La respuesta de Jesús no se hace esperar y me dice: ya se los he dicho, pero no me creen. Y no me creen porque ustedes no son de mis ovejas. Y dice Jesús más adelante: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ustedes, como no son mis ovejas, no me siguen, no me escuchan. Yo doy la vida eterna a mis ovejas. Nadie me las arrebatará de mi mano. Me las ha dado el Padre, porque el Padre es superior a todos. Y el Padre quiere que ninguna de mis ovejas se pierda. Por lo tanto, nadie tiene derecho a arrebatármelas de la mano. ¿Por qué? Porque el Padre y yo somos uno. Queridos hermanos, qué hermosas expresiones de Jesús, que inspiran confianza, que nos llevan a un descanso total, que nos ponen de manifiesto que Dios, a pesar de que estamos en este confinamiento, no se ha apartado de nosotros. Yo las conozco, ellas me siguen, ellas escuchan mi voz. Yo doy la vida por ellas y no perecerán jamás. Es más, nadie me las arrebatará de mi mano. Ni la muerte, ni el pasado, ni el presente, porque somos de Dios. Quiero invitarlos para que a lo largo de esta jornada, de la jornada de este día, se acerquen a su Sagrada Escritura y busquen el Salmo 22. Léanlo. Y descubran los sentimientos más hermosos de Dios para nosotros. No estamos solos. El buen pastor nos seguirá conduciendo hacia aguas cristalinas y pastos abundantes. El buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. Es aquel a quien nadie le podrá arrebatar ninguna de sus ovejas. El buen pastor es aquel que conoce a sus ovejas por su nombre y se acerca a ellas y las abraza y les sonríe y las llama por su nombre. Y si tienen alguna enfermedad o dolencia, el buen pastor es el que las cuida y las cura. Que Jesús, nuestro buen pastor, cuide de todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, víctimas de este coronavirus que está golpeando fuertemente a nuestro mundo. Que el buen pastor consuele a aquellas familias que han perdido un ser querido por esta causa. Que el buen pastor anime a todos y cada uno de los médicos, ellos y ellas, enfermeros, enfermeras, personal de servicio,
personal de seguridad de cada uno de los hospitales, clínicas y lugares que se han habilitado para la atención de estos hermanos enfermos. Que Jesús, el buen pastor, camine siempre con nosotros y que con su brazo fuerte y mano poderosa aparte esa enfermedad que nos abruma, pero que también nosotros pongamos la parte que nos toca. No todo lo va a hacer Dios. Acuérdense que somos libres. Y si se nos está pidiendo colaborar con esas autoridades sanitarias para detener el contagio de esta enfermedad, por favor, pongamos esa parte. Es la única que nos están pidiendo en este momento. Y orar, como nos lo va sugiriendo mucho el Papa Francisco. Oren al Dios de la misericordia para que se compadezca de nosotros. Recemos el rosario para que la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, también siga intercediendo por nosotros. Y que esta terrible enfermedad que hoy nos tiene en vilo pronto desaparezca de nuestro ambiente. Cuidemos a los niños. Sé que ya quieren correr, brincar, saltar. Síganlos ayudando. Sean para ellos un amigo, un buen padre, una buena madre, un buen cristiano. Y les encargo también a los abuelitos. No los expongamos. Yo sé que es difícil a veces convivir con ellos, porque no nos preparamos para eso. Y sin embargo no hay nada más hermoso que ser educados de su sabiduría, de su grandeza humana y también de su fe. A ellos los saludo muy cordialmente y pedimos por su salud. Que Dios los bendiga. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Quiero agradecerles, como siempre, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, la celebración de esta Eucaristía y de las que hemos ya celebrado desde que se iniciara y se tomaran las medidas de no cerrar, sino suspender el culto con los fieles en cada uno de los templos de la diócesis. Sin embargo, nuestro obispo diocesano, y atendiendo también nuestra sugerencia, siempre nos pidió que los templos permanecieran abiertos y que en lo posible se expusiera el Santísimo para la adoración de los fieles. Debo reconocer que los primeros días venía bastante gente. Sin embargo, ahora, en esos días en donde la curva de ascenso está más intensa de contagios, evidentemente que ha tendido a bajar, pero todavía por ahí veo algunas personas que están viniendo movidas por su fe y pidiéndole a Jesús sacramentado que pronto acabe esta situación. Así de que pues voy a seguir exponiendo al Santísimo
en razón de que ha bajado la afluencia de personas, lo estamos trasladando a la Capilla del Santísimo. Allí es donde pueden ustedes adorarlo. Allí hay unos folletitos de oración personal para quienes a veces no tienen el hábito de la oración. Con esos folletitos o hojitas que les ofrecemos de recursos pueden ser de mucha utilidad. Pero lo primero, cuidarse. Por eso entiendo por qué ha bajado tanta presencia, porque se están cuidando y eso es muy bueno. De todos modos, Jesús sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades y seguramente las atenderá con su favor. Así de que, pues vamos ahora a exponer a Jesús aquí solemnemente para que quede a la adoración de los fieles a lo largo de esta jornada, que concluye al filo de las 6:30 de la tarde para dar pie a la preparación eucarística de las 7. Así es de que hagan extensiva esta invitación, que nos sigan a través de las redes sociales como son Facebook y YouTube. En Facebook es página Diócesis Chilpancingo Chilapa, la página de la diócesis, y en YouTube es YouTube Codipax. Nos pueden también buscar y allí les ofrecemos la celebración diaria para quienes deseen nuevamente volver a vivir este encuentro con Jesús en cada Eucaristía. Bien, nos disponemos a exponer a Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Canto.